con especialistas convocados desde Coparmex y todos nuestros patrocinadores. En verdad es un gusto que se vayan sumando cada vez más a esta otra manera de capacitación, a esta otra manera de ir incorporando en nuestras escuelas, en nuestros salones de clase, algunas habilidades, algunas estrategias, algunas ideas que vayan enriqueciendo el trabajo que como supervisores, como ATPs, como directores, como profesores vamos realizando en nuestras instituciones. De verdad, bienvenidos. Y hoy vamos a abordar un tema que por demás tenemos que ir profundizando, tenemos que ir desmenuzando, tenemos que ir comprendiendo cada vez más, que son todos aquellos procesos que están vinculados o que están asociados a toda la cadena que recorre un estímulo y que entra en el proceso de trabajo de los niños, de los estudiantes, antes de convertirse en un conocimiento, en un aprendizaje. El proceso de aprender no es un proceso sencillo, es un proceso muy complejo, un proceso que requiere una fina atención y mirada por parte de cada uno de ustedes para que vayan advirtiendo, vayan conociendo, vayan identificando en qué etapa puede estar detenido. Podemos tener enfrente un asunto de dispersión de la atención o podemos tener un error en la captación de la información y por tanto tener errores en la integración de un elemento que integra ese dato o ese conocimiento o ese concepto. Los procesos de percepción son elementos que equipan toda nuestra capacidad de captar información y que justo hoy vamos a abordar. Ese va a ser el tema que nos va a acompañar el día de hoy. Y les pedimos, maestros y maestras, que nos vayan compartiendo, por favor, sus preguntas, sus comentarios, para que nosotros los vayamos también incorporando en este conversatorio. Y también les pedimos que por favor, a partir de lo que van a comentar, tanto la maestra Laura como la maestra Nayeli y luego nuestros especialistas, el maestro Everardo y la maestra Patricia, vayan ustedes observando con esos reflectores, con esa mirada, qué es lo que pasa cuando hacemos una pregunta al niño, cuando le presentamos una lámina, cuando hacemos que el niño transite algún ejercicio o a lo mejor lo que haga es algún experimento. Lo primero que vamos a desencadenar justo son esos procesos perceptuales. Entonces hay que estar muy atentos, porque si no encendemos, digamos, esos radares en el niño, difícilmente va a poder ir transitando las otras etapas para poder apropiarse de información. Pues ese va a ser nuestro tema. Les reiteramos nuestra bienvenida. Les pedimos, por favor, que usen el chat para comunicarse, para compartir con nosotros. Y le dejo a Josefa esta primera intervención. Bienvenida, Josefa. ¿Cómo estás? Hola, hola, mi querida Pati, ¿cómo está? Y también otra Pati que nos volvemos a encontrar después de mucho tiempo, más allá de la pandemia. ¿Qué tal, Everardo? ¿Cómo están todos ustedes, maestras, maestros? Súper, súper contenta de estar aquí en otro conversatorio. Ya, Pati y yo llevamos varios, ya nos estamos acostumbrando, cada día lo vamos mejorando, ¿no? Entonces, en esas estamos. Y bueno, sin duda, este tema de la percepción es muy, muy importante, no tan solo para los alumnos y todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino para la percepción de la realidad que tenían antes, que por supuesto era la realidad, cómo la perciben y cuántos niños o niñas han tenido y su cerebro ha tenido que acomodarse y acoplarse
a las nuevas formas, estar encerrados en un cuadro, en cuatro paredes, que aunque a veces algunas personas dicen, no, mi casa es muy amplia, aunque tengas una casa amplia, finalmente siguen siendo cuatro paredes, estamos en un solo lugar. Y no tan solo eso, sino que estamos concentrados en pantallas, pantalla chiquita, mediana, grande, lo que se pueda, y eso sin duda ha alterado nuestra percepción. No tan solo nuestra percepción visual, sino nuestra percepción del mundo. Yo creo que también en algún momento les ha ocurrido que nosotros al salir de la calle, por lo menos a mí me pasó, que salí y de pronto vi como un espacio demasiado grande. Ya lo que tenía acomodado en mi cabeza, como el espacio de estar aquí cerca de una pantalla o ver a una persona muy cerca a través de esta imagen, cuando salimos a la calle eso cambia. Cuando llegan a la escuela, cuando llegamos al trabajo también cambia. Uno se puede sentir muy extraño. Y la percepción sabemos que no nada más tiene que ver con la vista, tiene que ver con los sonidos que escuchamos. ¿Cuántos niños se han encerrado, no tan solo en cuanto a esas cuatro paredes, sino también sus oídos se encerraron con los audífonos? Es una manera también de aislarnos de los ruidos, buscando tener una cierta paz, o el cuerpo va a buscar su propia homeostasis, el sentirse mejor. Y en todo este periodo, yo he estado haciendo encuestas con mis alumnos y también con mis clientes de la parte de consultoría o de coaching, y de verdad que traemos muchas alteraciones de percepción de la realidad, así como percibimos la realidad de la inseguridad, todo lo que tiene que ver con crímenes y demás, que no nos ocurren a nosotros directamente, gracias a Dios algunos no, pero sin duda eso genera una alteración de la percepción de la realidad. Entonces, el regreso a la escuela no tan solo está vinculado con lo que los propios niños perciban, sino con las percepciones de los padres también, con la percepción de la familia. El poder personal se ha visto muy, muy alterado, y eso impacta la memoria, eso impacta las emociones, eso nos impacta a todos. Creo que vale la pena que nosotros nos demos cuenta, primero que seamos capaces de percibir qué nos pasa a nosotros, cómo nos estamos sintiendo, si estamos siendo más tolerantes, menos tolerantes, lo que estamos callando, y cómo esa tolerancia forzada nos lleva en determinados momentos a exabruptos, o a pensar que la forma en que me contestó la persona es como agresiva, y no es así, sino que nuestra percepción está alterada. También tiene que ver con, fíjense, hasta el control de esfínteres se alteró. El otro día platicábamos con otros maestros cómo se alteró el sueño. En el primer conversatorio que tuvimos con el doctor Julio César, nos decía, él es neurocientífico y la investigación que ha hecho en distintos países, lo que se ha alterado más es el sueño, y si el sueño se ha alterado, eso altera nuestra percepción también de la realidad. Entonces, traemos muchos factores que, por supuesto, ni ustedes ni sus alumnos van a estar en las mejores condiciones para entender los contenidos, para entender las dinámicas, y habrá que tener paciencia desde la experiencia que estamos nosotros obteniendo en cada uno de los conversatorios, lo que los maestros nos van compartiendo, cómo los niños están reaccionando, cómo los padres reaccionan. A veces también es motivo de ponerlo en consideración, y que seguramente tanto con Patti como con el profesor, el maestro Antonio o Everardo, que aquí está como Everardo, ¿no? Entonces, ¿qué nos van a compartir? Pero también, ¿qué nos van a decir a ustedes? Yo les invitaría que en esta participación que va a conducir Patti, nos hablen primero de su percepción, cómo está la de ustedes, y luego esa cómo se vincula con los niños, y a partir de ello ustedes puedan plantear las preguntas para que Patti y Everardo nos hagan favor de acompañarnos en este espacio. Y de verdad, Patti León, me encanta encontrarte aquí, me encanta que nos volvamos a ver. Hemos tenido momentos en común, y bueno, pues adelante, vayamos para allá. Igualmente, Josefa. Gracias, Patti. Pues muchas gracias, Josefa. Hemos hecho 2 introducciones sobre estos procesos perceptuales, y si me permites, Josefa, me gustaría incorporar a la maestra Nayeli, aquí la tenemos ya con nosotros, y a la maestra Laura, 2 profesoras que además
parte de nuestro ejercicio de conversación consiste en escuchar primero a los maestros, cómo la están viviendo, el tema, cómo lo están elaborando, qué está pasando en sus aulas, porque me parece que eso nos hace siempre pensar, siempre analizar la realidad a la cual este conversatorio está destinada, de dar elementos a los maestros, a las maestras, para que puedan irlos incorporando, como dice Josefa, primero en sus propios procesos y luego también pues considerar los procesos de los padres de familia y por supuesto de nuestros alumnos. Déjenme presentar a la maestra Nayeli Miranda, la maestra Rosa Nayeli Miranda Díaz. Ella colabora en el Jardín de Niños Emiliano Carranza, es una escuela del sector público y ella es profesora de educación física del estado de Michoacán. Bienvenida, maestra Nayeli. Y también nos acompaña la maestra Laura Gutiérrez Vargas. Ella trabaja en el Jardín de Niños, estado de Guanajuato, también del sector público, es un preescolar y ella nos acompaña de aquí, de la Ciudad de México. Pues maestra Nayeli, desde la educación física, ¿no? Incluso usted misma habrá tenido que renunciar a lo mejor a trabajar su propia trabajo físico en ambientes externos abiertos y luego este reencuentro con los niños, cómo lo ha vivido, qué ha percibido y cómo ha encontrado a los niños. Le dejamos la palabra, maestra Nayeli. Buenas tardes, buenas noches ya casi. Bueno, es un poco complicado lo que les voy a comentar respecto a nuestro encuentro con los niños, pues en Michoacán no hemos regresado con ellos. Sin embargo, sí tengo un poco pues un poco más bien, muchas dudas acerca de la percepción, porque es un tema súper amplio que en educación física trabajamos demasiado respecto ya a las sensopercepciones, lo que es, por ejemplo, las reacciones estimulando lo que es con estímulos visuales, con estímulos auditivos y muchas cosas que van acordes a esto, o sea, muchos temas que podemos nosotros inmiscuir con lo que viene siendo las sensopercepciones, ya que pues son la base del aprendizaje. Yo platicando con mis compañeras acerca de la percepción, comentamos algunas dudas y llegamos a la conclusión de que lo que los niños perciben tanto de los adultos que están a su cargo, como los papás o tutores, tíos, abuelitos, y como de la sociedad en general, es que ellos perciben preocupación, mucha preocupación, y ellos también lo sienten, o sea, lo que ellos perciben al mismo tiempo ellos lo sienten, y es importante que ellos no sientan ese tipo de emociones para que puedan tener un poco más de aprendizaje. Ellos concentran su atención en eso, entonces no pueden concentrar su atención en lo que estamos nosotros tratando de comunicarles por medio del aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje a los niños. Entonces, nuestra duda iba hacia de qué manera nosotros podemos contribuir a cambiar esa percepción de preocupación en los niños y contribuir favorablemente a que ellos tengan un desarrollo en su salud físico y emocional adecuado para que estén más predispuestos a tener ese aprendizaje, a poder prestar atención, porque muchas veces nosotros, yo creo que todos aquí estamos en la misma sintonía de que nos preocupa nuestra salud, nos preocupa la salud de nuestros familiares, la salud de nuestros hijos. Nos preocupa cómo vamos a hacer, bueno, al menos yo todavía no empiezo a trabajar en forma presencial, pero eso ha venido ocupando mi mente desde que empezó la pandemia. ¿Cómo le voy a hacer para que los niños no se toquen? ¿Cómo le voy a hacer para que los niños
no me abracen, porque yo termino mi clase siempre con un abrazo grupal. Me sentaba en el piso y entonces nos empezábamos a abrazar todos, y ahora eso ya no lo vamos a poder hacer, no vamos a poder compartir el material, muchas cosas que nosotros antes veníamos trabajando como de forma natural, ahora vamos a tener que quitarlas porque no se puede, ya no podemos tener ese contacto que es tan importante. El órgano sensorial más importante del cuerpo es la piel, y su estimulación es tan importante en lo emocional que ahora vamos a tener que restringirlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que ese aspecto tan importante que es la emoción, que es la afectividad de los niños, no se vea agredido por esto que es la nueva normalidad? Pues, maestra Nayeli, le agradecemos mucho estos comentarios que usted nos ha compartido de esta preocupación colectiva, de un colectivo de maestros que intercambian algunas inquietudes, que tratan de encontrar juntos algunas respuestas y muy concretamente respuestas de cómo tenemos que ir preparando estos nuevos contactos, estas nuevas relaciones, estos nuevos vínculos que seguramente tendrán que pasar por este proceso de percepción para poderlo construir. Y bueno, pues está planteada la primera pregunta a nuestros expertos. Maestra Nayeli, muchísimas gracias. Maestra Laura, le dejamos la voz para que haga sus comentarios y su pregunta. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo trabajo aquí en la Ciudad de México, mi escuela sí regresó. Y bueno, la percepción que nosotros teníamos como colegiado era que a los niños les iba a costar muchísimo trabajo ese respeto del uso del cubrebocas, por ejemplo. Nos preocupaba mucho el cómo íbamos a manejar y cómo lo iban a ver ellos, el que todo el tiempo estuvieran con el cubrebocas. Y afortunadamente la respuesta ha sido muy favorable en los niños, o sea, para ellos ha sido algo muy, muy natural el usar el cubrebocas, y la preocupación fue tan grande y la sorpresa pues fue más, porque no hemos tenido ningún problema en ese aspecto del el seguimiento de las medidas de higiene y de cuidado. Ahora, a mí lo que me preocupa es cómo los alumnos van a percibir este regreso a la escuela cuando les estamos diciendo que debemos de guardar esa sana distancia, que no debemos de compartir, cuando en el nivel preescolar era una base el compartir, el trabajo en equipo, y ahora sí nos hemos conflictuado un poco porque es buscar estrategias en donde puedan compartir, pero sin estar juntos. Entonces, a mí me cuesta un poquito de trabajo todavía buscar estrategias en donde no vaya yo a cambiar esa percepción de cuando los niños acudan, esa solidaridad, ese trabajo en equipo, que es súper importante en preescolar. A mí me gustaría que el profesor Everardo, la maestra Patricia, me pudieran decir cómo puedo yo favorecer que en la escuela no se pierda esa percepción de que en la escuela vamos a socializar, vamos a compartir, vamos a colaborar, vamos a trabajar en equipo porque tenemos un fin común, que los compañeros tenemos sentimientos que nos hacen acercarnos, el afecto hacia el maestro, el afecto hacia los compañeros. Ha sido complicado porque los niños son muy afectivos. Entonces, esta parte de decirles, no lo abraces, nos saludamos de puño, nos saludamos de codo, o sea, sí hemos buscado estrategias, pero ha sido complejo. Entonces, a mí me gustaría, pues, que nos dieran consejos de cómo buscar esas formas para no cambiar esa percepción que tienen los alumnos de la escuela y que tienen los papás, porque los papás decían, maestro, extrañan a los alumnos, extrañan a sus compañeros, extrañan a los maestros, pero la realidad es que la escuela cambió su formato completamente. Entonces, ahí está mi pregunta y ojalá me puedan ayudar. Muchas gracias, maestra Laura, y seguramente será un proceso
que todos viviremos todavía con mucha lentitud. Es un cambio radical de muchas prácticas, no sabemos por cuánto tiempo, pero bueno, que tendremos que estar muy atentos, muy alertas, y ahora sí nuestros expertos nos tendrán que ir acompañando en ese desmenuzamiento de lo que es el proceso de percepción y cómo a partir de ahí elaboramos posturas, elaboramos conclusiones como ustedes lo han mencionado. Agradecemos a la maestra Nayeli y a la maestra Laura su participación, y Josefa, pues te invitamos a presentar a nuestros expertos, presentar esta introducción del trabajo que se va a ir realizando con ellos. Por favor, Josefa. Claro que sí, Pati. Muchas gracias. Bueno, la idea, déjenme decirles que es la primera vez que tenemos dos expertos, dos especialistas, así que pues van a compartir ese tiempo, ese espacio. Para poderlo hacer de alguna manera, que cada quien tenga la oportunidad de expresar el tema que traen preparado, lo que pensaron, y agradecer, por supuesto, que nos estén acompañando. Yo les quiero pedir que cada uno se ajuste a 15 minutos para que podamos también cumplir con los tiempos, y después de esos 15 durante esos 15 minutos vayan ustedes procurando dar esas respuestas o esas ideas a los cómo que las maestras nos han planteado. Pero no tan solo eso, sino que agregar algunas otras cosas que puedan, algunas estrategias que puedan resultar útiles, dado que las dos maestras que nos acompañan, Laura y Nayeli, son de preescolar. Pero este conversatorio no nada más lo ven maestros de preescolar, lo ven maestros de primaria, secundaria, de educación media y también de educación superior, que no es la misma dinámica en cuanto al abrazo, pero si bien es cierto que los niños de preescolar necesitan mucho más el contacto, porque hasta por formación, cuando los niños están muy chiquitos, los queremos abrazar y los queremos tener juntos, así somos los papás o los familiares, ay, mira qué bonito, y lo quieren estar tocando. Pero ya una vez que van creciendo, ya dice, ay, ya pesas mucho, vete para allá, que quítate de aquí, sáquese, ¿no? Entonces, pero no, eso no significa que ellos no busquen el contacto, por un lado. Y la otra es centrarnos no nada más en la parte del contacto físico, sino el desafío de la percepción de qué entendemos cada quien y cómo esto afecta el desempeño académico o el desempeño para la educación física. Porque la percepción que traigan, o como venga de alterada, que ya lo decían ustedes, la preocupación que traen por los familiares, eso tiene que ver con la percepción, porque ni siquiera es una preocupación de los niños, muchas veces es la preocupación de los padres que se transmiten a los niños las absorben, y entonces eso provoca que los niños no tengan un buen desempeño porque sus emociones también se alteran. Bien, entonces con esa base, con esa idea, me voy a permitir presentar a Pati León. Pati es directora de Avatar Consultores, y es una persona con muchísima experiencia en aspectos educativos y también en aspectos corporativos. Ella es conferencista, consultora y facilitadora y coach ontológica, que bueno, ya de antes nos conocíamos, pero ahí fue donde más nos acercamos, y también de equipos. Ella es coach de equipos en México y en América Latina, es psicóloga con maestría en educación y certificaciones en desarrollo de habilidades cognitivas. Así que estamos en muy buenas manos para ello. En coaching ontológico, en systemic management, y bueno, ha trabajado muchos años la educación, y si ustedes están de acuerdo, los presento por separado para que tengan en mente la formación que ellos traen. Son personas con mucha experiencia, son personas que están buscando cada vez más estar actualizados, y creo que en este momento nos pueden dar un gran aporte de la experiencia, de lo que están percibiendo también, y a lo mejor hablar un poquito de ustedes, acerca de cómo ustedes lo han vivido desde el punto muy humano, y luego para poder compartir y dar algunas respuestas o algunas estrategias o algunas sugerencias a las maestras y maestros que nos acompañan y a los que nos van a ver después. Pati, el tiempo es tuyo. Gracias, Josefa, y gracias, Pati. Yo la verdad quisiera que me recordaran, aquí estoy viendo el reloj, que tengo 15 minutos para darle su tiempo a Everardo. Pues bien, yo lo que les quiero compartir es, pues que lo primero es cómo vivimos nosotros, y es el primer punto que ustedes solicitan que compartamos. Y yo quisiera decirles que creo que esta experiencia que estamos viviendo todavía
creo que no la deberíamos de ver como un paréntesis, porque no es antes y después de la pandemia. Creo que cada uno de nosotros es una persona distinta después de haber vivido esta experiencia, y siempre somos distintos día a día, pero esta experiencia creo que nos ayudó a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre la conciencia de cómo reaccionamos ante una situación como la que estamos viviendo. Estoy segura que todos nosotros encontramos cosas positivas de esta experiencia y bueno, de lo que estamos viviendo, y seguramente hemos vivido también situaciones de corte negativo que nos han llevado a tener pues como sentimientos o emociones bastante fuertes, ¿no? O duras. Yo quisiera compartirles que para mí este tiempo desde marzo del 2020 ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, de mucha recuperación del tiempo que pasó conmigo misma, de mucho aprecio por mi casa. Tengo la fortuna de disfrutar mucho del espacio desde donde trabajo, y también de mucho acercamiento a personas que físicamente están lejos, que antes no veía y que ahora a través de reuniones de Zoom pues vuelvo a encontrar, ¿no? Y podemos vernos mucho más frecuentemente de lo que hacíamos en el momento pasado. Definitivamente creo que esta experiencia nos cuestiona sobre nuestro propósito de vida y sobre nuestras creencias. Ya en la parte laboral o profesional, les diría que algo que se ha vuelto importante para mí es ver cómo pues la educación, y en general los que estamos en educación, dimos un salto cuántico, porque personas que en marzo del 2020 no querían entrar al tema del trabajo en línea, de golpe tuvieron que aprender. Y en general, en mi experiencia con todas las escuelas con las que trabajo asesorando, les diría que tuvieron un aprendizaje maravilloso, que muchísimas maestras, les diría yo ahora, justo cuando entramos a un nuevo tema, porque todo el tema que trabajamos de marzo al 2020 a ahora en agosto del 2021, pues realmente se volvieron expertos en el trabajo en línea, los maestros. Y ahora el reto es cómo trabajamos de manera concurrente o en modalidad híbrida para atender a nuestros alumnos. Y yo creo que la problemática, como muy bien lo mencionó la maestra Laura, está más en los adultos que en los niños. Los niños y los jóvenes, la verdad, entran en mi experiencia, lo que he visto, a trabajar desde en ambientes Montessori hasta en trabajo en escuelas constructivistas tradicionales, de cualquier corte que trabajemos, los niños se han adaptado de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más fluida. Creo que el tema está con los adultos, que como la maestra Nayeli también lo mencionó, muchas veces entramos con esos miedos anticipados de un futuro que todavía no llega y que no sabemos si va a llegar, ¿no? Todos pensábamos que para octubre del 2020 ya íbamos a volver a nuestra vida normal, y oh sorpresa, estamos en septiembre de 2021 y entendemos que este tema de la pandemia o del COVID-19 va a ser algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir. Eso creo que nos reta a nuestra flexibilidad, y como estoy segura que más adelante Berardo lo va a retomar, creo que un tema que tenemos que trabajar muchísimo es la flexibilidad. La flexibilidad que empieza por la flexibilidad corporal, Laura, ¿cierto? El cuerpo es un elemento clave, y que pues de alguna manera toca toda la flexibilidad cognitiva, la flexibilidad emocional. Entonces yo les diría que un reto para enfrentar tanto el cómo ayudar a los niños es trabajar primero en cómo ayudarnos nosotros, en ver de qué manera nos adaptamos y somos flexibles a estos cambios, que pues es el primero de muchos. Y este ha sido algo que a lo mejor nos está marcando porque es un cambio radical en cierta manera, y que de alguna manera nos ha llevado a flexibilizarnos y adaptarnos, ¿no? Hay muchas maestras que a mí en el día de hoy me dicen, yo ya tan cómoda que estaba en línea y ahora me pides que lo haga híbrido. Y entonces volver a recordar cómo de alguna manera en marzo se sentían
poco cómodas con el trabajo en línea y hoy lo dominan. Pues igual será el híbrido y el reto que nos plantee pues el sistema en general visto de una manera mucho más global. Y yo creo que el primer punto que mencionaba la maestra Nayeli es, uno, trabajar con nosotros mismos, en la forma en cómo nosotros primero tenemos un autoconocimiento de nuestras creencias y como lo dice Josefa, tener muy claro cuáles son esos juicios que tenemos hacia el tema del COVID-19, ¿no? Y sobre todo, un elemento que he discutido mucho con el maestro Everardo y que él lo va a profundizar más, es el que realmente trabajemos el pensamiento crítico. Y cuando me refiero a pensamiento crítico, es realmente a qué tipo de información vamos a hacer caso, cuáles son nuestras fuentes, realmente qué tanto estamos haciendo una investigación para conocer qué está sucediendo, porque hoy en día existen muchísimas noticias falsas y nosotros tendremos que, nosotros como personas, buscar información confiable y enseñar a los niños a buscar información confiable, ¿no? Y con los chiquitines yo les diría algo que me encanta haber aprendido en los últimos años, es que hay que seguir al niño. Bueno, María Montessori decía esto desde hace muchos años, pero hoy en día les diría que es un punto clave, observar, observar, observar y seguir las iniciativas de los niños. Muchas veces, muy frecuentemente, nosotros con la creencia y la emoción que traemos la proyectamos en el otro. Y yo les diría, ¿qué tanto es mío o qué tanto realmente es una respuesta del niño? Un elemento, en el 2019 tuve la oportunidad de organizar un viaje a Israel sobre innovación educativa. Y fuimos y me encantó, fueron alrededor de 20 directores de escuela, docentes, y me encantó en un centro de formación de maestros en Jerusalén, que el director nos recibió en una sala y no crean que nos empezó a explicar qué hacían, si lo único que nos pidió es, por favor, observen en dónde están y díganme qué notan. Y creo que toda la plática que nos dio fue alrededor de observar, observar, observar. Creo que una habilidad que tenemos que desarrollar es aprender a callar la mente y a observar lo que está sucediendo afuera. Por ahí dice Otto Schammer en su teoría de la U y en los niveles de escucha, que generalmente entramos escuchando con nuestros propios patrones, pero que tenemos que abrirnos a una escucha diferente en donde paremos nuestras creencias, nuestros juicios, para realmente observar qué está sucediendo en ese momento y seguir las iniciativas de los niños. Y observar si un chiquito en realidad está nervioso, está triste, está haciendo un berrinche, tratar de entender qué le está pasando para poder acercarnos e interactuar con él de una manera en que sigamos al niño y no sigamos del juicio que tenemos de lo que creemos que le está pasando al niño. Validarlo en todo momento. E inclusive en todo momento yo diría como adultos, y al menos es algo que a mí me pasa muy frecuentemente, es cuando estoy angustiada por algo me pregunto, ¿es esto real o es parte de un juicio que yo estoy teniendo que no está teniendo que ver con lo que está pasando en el momento? Entonces, este proceso continuo de preguntarnos a nosotros y de validar qué está sucediendo, creo que es muy importante. Y el tema de cómo mantener la parte afectiva, pues yo le diría, maestra Laura, creo que el trabajo esta es la situación que estamos viviendo y yo creo que hay muchas formas de estar cerca. No, sí reconozco que la parte física es muy importante, pero yo les diría la parte física empieza por el contacto visual. Y yo les diría el vínculo con cualquier ser humano empieza por la parte visual. Entonces, inclusive yo me cuestionaría antes de vivir lo que estamos viviendo de la distancia física, ¿qué tanto pese a que teníamos cercanía física, en realidad estábamos escuchando y mirando al otro, diciéndole, como Feuerstein dice en su primer criterio de la mediación,
siendo recíproco, realmente dando acuse de recibo de te nombro y por lo tanto te escucho y estoy contigo y te sigo. Porque muchas veces seguimos nuestras propias ideas en lugar de seguir realmente al niño. Entonces yo diría, si nosotros tenemos la oportunidad de tener ese contacto visual, ese puñito, digo, yo tengo la fortuna de tener 3 nietecitos chiquitos de 4 años y me encanta cómo ahora ya saben saludar con puñito y cómo de alguna forma es entrar en contacto con ellos a través de decir, te miro, te escucho, estoy contigo. Y es cierto que hoy hay protocolos que seguir y siento que es muy importante que muchas escuelas están siguiendo los protocolos y que eso no nos permite acercarme en cierta distancia, pero hay muchas actividades que puedo hacer a distancia, como compartir cosas a nivel verbal y pedir que todos tengamos esa comunicación visual y ese acercamiento en un momento dado de te escucho, te doy acuse de recibo y aquí estoy, ¿no? Entonces, yo diría, creo, Laura, que definitivamente la parte y la preocupación es más del adulto que de los chiquitos. Tú lo dijiste, ¿cuánto nos preocupamos por si los niños se iban a acostumbrar al tapabocas? Y yo hoy en día veo a muchos chiquitines en la escuela y en la casa con el tapabocas, inclusive te pueden explicar por qué usamos el tapabocas y cómo esta situación, algo que a mí se me hace increíble es cómo esta situación que estamos viviendo es una situación social, porque yo no me cuido para no contagiarme yo, sino me cuido porque sé que aunque a mí no me afecte, yo puedo estar contagiando a otros, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, cuántas pruebas nos hemos hecho de COVID en ese temor de decir, pues igual tengo COVID y voy a ver a alguien que puede ser que yo pueda contagiar en mi propio trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que abrirnos al futuro que emerge, estar contactados en el aquí y en el ahora. Y hay una frase de Otto Schammer que me encanta que dice que la calidad de interacción que tenemos con el otro está directamente relacionada con la calidad del estado interno de los que interactúan. Entonces yo les diría o preguntaría, ¿cuál es mi estado interno? ¿Qué tanto estoy aquí en el ahora y no en lo que va a venir? ¿Qué tanto estoy conectado y abierto al futuro que esté emergiendo en ese momento? Y a entender que también debemos de ver las cosas de una manera más sistémica, más entendiendo el entorno que estamos viviendo, y ahí incluiríamos no solo el aula, mi niño en la escuela, sino el entorno de la escuela, el entorno del grupo de padres y el entorno de lo que estamos viviendo, y que es la mejor manera, seguramente, como estamos actuando, de la que podríamos actuar. Entonces, confiemos, conectémonos, observemos y empecemos por trabajar en nosotros mismos, ¿no? Y bueno, no sé si van los 15 minutos o no, pero me gustaría darle la palabra a Everardo y eventualmente, si nos sobra tiempo, me encantaría regresar. Y bueno, ojalá que esto que compartí les sea puntos de reflexión, porque a mí el punto de experto, yo les diría, todos somos expertos en nuestra vida y ciertamente tenemos una área de expertise en el tema profesional, pero creo que en esto que estamos viviendo hay que recuperar la experiencia de manera compartida entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Ahorita que dices que esto de expertos no me gusta, que dices todos somos expertos en nuestra vida, y si no somos expertos, el cerebro se encarga de respirar por nosotros, así que no se apuren, ¿no? Es decir, como hay que darle chance al cerebro. Yo luego les digo, agradezcan cada mañana al cerebro que los hizo despertar, que los ayudó a respirar, porque si no, somos tan irresponsables y tan inconscientes que ni siquiera nos acordamos de respirar, por ejemplo. Alguien más está haciendo esa chambita, ¿no? Entonces, bueno, pues me encanta esto que compartes, Pati. Creo que has dado unas expresiones que son súper atinadas, y sobre todo entender que la percepción es un proceso dinámico entre el afuera y el adentro. Eso sin duda. Y que también Pati nos decía acerca de estas inquietudes que a veces tenemos que ni son nuestras.
Y que, por ejemplo, esa percepción que donde nosotros andamos ahí captando hasta lo que no nos corresponde, eso nos puede generar angustia, nos puede generar una conducta que no es la más apropiada. Es la confianza en que estamos juntos, la confianza en que podemos salir adelante, y sobre todo creo que pones algo interesante, Patti, de Montessori, de María Montessori, que sigamos a los niños. Los niños saben mucho, los niños pues son los que pueden guiarnos hacia dónde vamos y qué es lo que podemos hacer. Sin, por supuesto, sin tener que romper necesariamente las reglas del juego, de la salud o lo que nos están marcando. Pero hay estrategias y hasta a ellos se les van a ocurrir esas formas de acercarse sin tocarse de frente, de frente. Y ahí se lo dejo a profesora Berardo, pero les voy a leer un poquito del currículum, porque no, hombre, pues yo no sé cuántas vidas lleva él para todo lo que ha estudiado y todo lo que ha escrito, y algún día le voy a copiar. Ahí les va. Profesor Everardo García Cancino es un profesor. Poquito nada más. Profesor de, okay. Profesor de educación primaria, especialista en alumnos con problemas de aprendizaje, tiene estudios sobre dirección educativa en España, diplomado de especialidad en desarrollo cognitivo, ha estudiado en distintos países o está vinculado con distintos países, en Israel, en Estados Unidos, en Harvard, tiene varias certificaciones. Ha escrito en artículos, en distintas revistas educativas, ha sido coordinador por 2 años de programas de intervención cognitiva de la Universidad La Salle, es académico de la editorial de Oxford University por 5 años. Entonces, trae formación en pensamiento crítico. Ese pensamiento hace mucha falta, les aviso, no nada más para preescolar, sino para todos, para todos. El pensamiento crítico es el que está muy ausente y que lo confundimos con criticar, ¿verdad? Entonces, otra cosa, son habilidades. Y bueno, a mí me parece muy interesante porque tiene varios libros, y aquí aprovecho para decirles a ustedes que es muy importante que los sigan a ellos en sus redes sociales o los lugares donde se encuentran, para que vayan consultando sus contenidos, y que en la parte de la descripción del video, ahí van a encontrar sus redes sociales, que se las vamos a compartir para que ustedes puedan acceder, porque esa es la idea de compartir y que vayan conociendo a más personas. A veces creemos que ya conocemos a la gente, y cada persona nos trae una nueva mirada para todo esto. Así que, sin más, profesor, maestro Everardo García Cancino, adelante, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Josefa, otra vez, buenas tardes. Y un placer poder dialogar, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Dialogar, reflexionar un poco acerca de estos procesos que van siguiendo nuestros alumnos, que vamos siguiendo nosotros, como insistía Patti y Josefa, donde nosotros queremos llevar a los alumnos a un nivel diferente a través de lo que es la percepción, y no quedarnos solamente en un primer nivel, sino llevarlos muchísimo más allá. Me gustaría empezar con algo raro. Déjenme contarles, y después intento dar una respuesta a ustedes, una experiencia que tuve hace un buen número de años. Estaba en España, y que tiene que ver con algo que ya plantearon las 3 personas que nos han antecedido. Tuve la oportunidad de entrar y iba a ver el Guernica, esta gran obra que estaba, en aquel entonces estaba en el Museo del Prado, en la Casona. Y cuando uno ve el Guernica, uno queda impresionado realmente de la obra. Es una obra muy grande, de varias fases, es bastante grande. De hecho, tiene una sala específica para ella. Ahora está si no me equivoco, sigue en el Reina Sofía. Déjenme platicarles lo que me pasó para hablar de percepción y empezar a dar alguna de las respuestas. Estaba frente al Guernica, y en aquel entonces, pues, a lo mejor 15, 18, no sé hace cuánto, y cuando yo estaba ahí, parado frente a aquella gran obra, es una obra muy, muy, muy grande, veía varias de las personas, generalmente me atrevería a pensar que ellas españolas, había gente muy angustiada, había gente llorando, ¿sí? Y gente verdaderamente pasmada frente a esa obra. Y yo quería rescatar, porque desde la obra misma quería rescatar por qué esas personas estaban llorando, por qué estaban tan
tan conmocionadas ante esa obra. Acuérdense que representa el Guernica, el bombardeo en Guernica ya por 1936, si no me equivoco. Y salí y iba muy insatisfecho de no haber podido tener esa empatía con la obra, esa empatía con las personas que estaban ahí. Y me di a la tarea de empezar a buscar un poco más sobre el Guernica, cuál era la base de todo lo que estaba ahí colocado, de todo lo que se iba analizando, ¿no? Y todo lo que tenía a proponer, todo lo que estaba tratando de demostrar Picasso en esa gran obra. Y fui descubriendo que el desconocimiento del sentido, ojo, porque después me voy a conectar un poquito con lo que hablaba Patti, en esto de mediar o de llevar a los alumnos donde nosotros queremos llevarlos, me fui metiendo a la obra para conocerla más, rescatar por qué ese sentimiento de las personas cuando estaban frente a esta gran obra. Y entonces fui descubriendo que evidentemente la información y la experiencia y la vivencia que ellos habían tenido hacía que la forma en que ellos vieran, quiero decir ahorita, vieran o percibieran aquella gran exposición de motivos que ponía don Pablo ahí, les impactaba diferente por lo que ellos tenían. Lo que ellos tenían, ya hablaba Pati un poquito le vemos con nuestros esquemas. Evidentemente, la segunda vez que pude estar frente al Guernica, entonces ya me empezó a impactar. Al empezar a leer cada uno de los elementos que tenía esa obra, porque la primera vez que yo la vi, pues vi todos los elementos, un sinfín, o sea, son muchos los elementos que se van mostrando, que van mostrando la angustia, que las posiciones de algunos de los personajes que se tiene, muchísimas gracias, de los personajes, la posición, algunos de los utensilios, la daga que se tenían. Entonces empecé a vivir con ellos esa angustia que mostraban estos personajes, la mamá presentada a la izquierda, espero que también con ese niño en los brazos y ese grito de angustia. Y entonces he ido reflexionando acerca de cómo nuestra historia, de cómo lo que recogemos nos permite ver el mundo de una manera distinta. Y esto se vuelve muy importante, lo que queremos trabajar de la percepción, porque queremos, y planteaban ustedes, Laura y Nayeli, un poquito, cómo generar la atención, cómo llevar mayor comprensión a lo que estamos haciendo. Y entonces a través de interacciones y de enriquecer lo que tiene cada uno de nuestros alumnos para poder interpretar de una manera diferente. Pero entonces, Patti hace rato decía, las percepciones son individuales. Y esto es terrible, es verdaderamente terrible, porque soy profesor de primaria. Y entonces me enfrento contra esto. Si cada quien tiene una estructura, tiene una historia, tiene un antecedente, se vuelve bastante difícil estar llevando hacia todos, a llegar a esos propósitos que nosotros tenemos. Pero entonces me gusta mucho la definición, algo en una de las muchas partes que hemos coincidido con Patti, fue en la formación con uno de nuestros maestros, el doctor Feuerstein en Israel, y uno de nuestros grandes maestros fue José María Martínez Beltrán, un pedagogo español. Y él cuando habla de la percepción dice que la percepción, fíjense qué interesante, dice, es una orientación activa, hacia un objeto específico, ¿sí?, que queremos interpretar y rescatar el mayor número de elementos de ello. Y esto se vuelve importante. ¿Y por qué lo planteo así? ¿Y por qué puse lo del Guernica? Porque lo que nosotros queremos es llevar a nuestros alumnos, y ojo con esta parte, hacia el objeto que nosotros queremos presentarle. Y el objeto puede ser un contenido en una clase, hay más maestros, creo que no solamente ustedes de educación física, a un objeto que puede ser de biología, que puede ser de geografía, que puede ser de química, que puede ser de matemáticas, o hacia el movimiento mismo. Entonces queremos llevarlos hacia allá, pero entonces sí tenemos que rescatar de fondo primero, algunos elementos que nos vayan permitiendo acercarnos a una percepción más homogénea dentro de ella. Y Patti citaba uno de los criterios de mediación, llamados criterios de mediación, o llamémosle, son como principios que manejamos de las interacciones.
Entonces, y el primero de estos criterios, y es bellísimo, tiene que ver, y ella hablaba de la reciprocidad, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos ahí en ese principio hablamos de la intencionalidad. Y me pasa, soy maestro de primaria y ahora trabajo más con maestros universitarios, y cuando veo las clases o cuando me meto a un salón de clase o cuando comparto con alguno de los maestros, muchas veces nos falta que el alumno entienda de fondo qué es lo que estoy buscando. Y esto se vuelve muy importante. Y ustedes trabajan a partir del movimiento. Y el movimiento es una riqueza que habíamos olvidado. Y ahora sí, me están escuchando, yo creo que maestros de otras áreas, pero déjenme traer a colación esto. El movimiento es tan importante que ahora en nuestro país, ya hace algunos años, empiezan estas pausas activas, ¿sí? Que una de las cosas que tiene que ver es activar o poner la atención en primer plano, pero no solamente eso, sino es como también tomar conciencia de sí mismo. Y yo les diría, yo a veces cuando trabajo ya con mayores, aún con los propios maestros o a veces con los muchachos en bachillerato o en la universidad, también les refiero a esto, es el movimiento, es el tomar conciencia de mi entorno, lo que me va a ayudar a centrarme ahí. Entonces, cuando ustedes me dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y es llevar a nuestros alumnos, primero a eso, a descubrir por qué se va a hacer esa actividad, cuál es la intencionalidad, qué es lo que se tiene. Y Patti decía algo bien importante, dice, ella retomaba la reciprocidad. No basta, no basta con que nosotros mencionemos para qué lo queremos hacer, sino necesitamos cerciorarnos que ellos lo están recibiendo. Y entonces necesitamos interactuar, necesitamos preguntarle, ¿tú qué buscarías? ¿Por qué te parece importante? ¿De qué otra manera lo podríamos hacer? Y entonces, a partir de aquí, nosotros podemos ir centrando a nuestros alumnos en la actividad que vamos a hacer para poderlos llevar. Entonces, les repetiría, yo no sé si ahora a la distancia, lo poco o mucho que haya visto, me he metido a las clases que ha preparado, estuvo preparada la Secretaría, que me respeto, algunas de ellas son maravillosas, que no lo sepamos usar. Yo creo que por ahí está el problema. Pero estamos a distancia y no tenemos ese contacto, pero sí nos podemos acercar a cada uno de nuestros alumnos, a partir, y miren que yo hago el esfuerzo también, y sé que no es lo mismo a través del Internet, de estar en línea, para que ver y verificar que ellos están recibiendo hacia dónde queremos nosotros ir. Entonces hay una intencionalidad, hay un propósito de fondo y que nosotros queremos verificar. Número uno, un primer criterio muy, muy importante. Voy a comentar algunos de los criterios porque eso me va a dar un enfoque hacia dónde queremos ir. Cuando yo genero interés en los alumnos, en lo que vamos a hacer, va a ser más fácil que ellos se conecten. El otro de los criterios le llaman, no podemos redondear aquí, pero luego tendremos otros espacios, dicen, vamos a medir el significado, o sea, ¿qué queremos descubrir en esto que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos acerca? Y entonces ahí tenemos actividades muy, muy importantes que podemos generar para que nuestras percepciones sean cada vez más enriquecedoras. Entonces tenemos que mostrar a los alumnos con claridad qué es lo que vamos a hacer para que ellos sepan qué se va a hacer, cómo se va a hacer, para qué se va a hacer, y que sea cercano a ellos. Y a ustedes, Laura y Nayeli, pues yo no sé si fue de suerte que a nosotros nos tocó, como ustedes como educadoras y además de educación física, yo les quisiera decir, en esto que hemos estado trabajando también del desarrollo cognitivo y hablando de la percepción, la doctora Wendy Suzuki, por ahí les encargaría que se metieran a oír algunos de los videos que tiene en TED de lo de Technology Education Design, Wendy Suzuki. Ella es una psiconeuróloga que estaba trabajando y es famosa porque tiene muchos libros y estuvo trabajando y ya estaba muy insatisfecha de lo que hacía. Y descubrió que algo faltaba para su vida propia, que faltaba algo muy personal para que ella activara y sentirse plena y sentirse feliz en lo que estaba haciendo. Y lo que descubrió es que necesitaba, para un muy buen desarrollo cerebral, para un buen desarrollo cognitivo, ella le estaba faltando el movimiento. Y entonces ahora ha creado toda una serie de herramientas, o una serie de orientaciones para que, no importa, ella está trabajando en universidades, ahora ya está en Estados Unidos,
Él está trabajando en universidades y ha pedido autorización en Estados Unidos, que siempre tiene que empezar sus sesiones, aún con los universitarios, a través del movimiento. Y además un movimiento que genere, y alguien hablaba también de la respiración, para tomar conciencia de mí mismo y de dónde estoy. Entonces qué importante se vuelve saber para dónde voy, que tome un significado para nosotros, y ustedes con los pequeñitos, o si habrá maestros de otras áreas, y por eso ahora se ha vuelto tan importante lo que se llama gamification, que gamification tiene un lineamiento muy específico que tiene que ver con la tecnología, pero cuando lo traducen a España con lo de ludificación, se vuelve mucho más presencial, no todo tiene que ser a través de la tecnología. Y ustedes tienen la gran posibilidad de llevar a sus alumnos a través de su programa, su esquema de movimiento hacia el juego. Y el juego entonces construye los aprendizajes que estamos haciendo a algo más significativo, genera interés en los alumnos y entonces va a construirse de una manera distinta. Otro elemento muy importante, y a veces lo olvidamos, y les repito, se los digo como maestro, a pesar de que tenemos muchos años ya, de hecho les quiero comentar, ya me jubilé, pero aún hasta el último año que yo estuve en el Israelita, que ya tengo 4 años de no estar en alguna coordinación, en la dirección académica del Israelita, porque por ahí aparece como director del Israelita, ya no hace 4 años, trabajaba de todos modos con alumnos de preparatoria, y con ellos generábamos algunas veces este tipo de movimientos o de ejercicios que nos permitiera centrarnos, que nos permitiera estar donde teníamos que estar. Y además, ¿sí?, lo que estamos haciendo dentro de la clase, y esto nos cuesta mucho entender como maestros, y tiene que ver la percepción. Si decíamos que la percepción es una orientación activa dirigida hacia un objeto, hacia un conocimiento, que me va a permitir recuperar el sentido y sus características y el sentido de lo que tiene, esto, lo que recupero, tiene que ir más allá del momento presente. Feuerstein habla y nuestros maestros hablaban de esa parte de la trascendencia, un criterio de trascendencia. Entonces, lo que ustedes hacen a través de la educación física, a través de la biología, a través de las matemáticas, va más allá de ese momento. Cuando un alumno en secundaria o en primaria me dice, ¿para qué me sirve una ecuación? Y nosotros decimos, te va a servir más adelante en la vida de tu profesión. Es ridículo, no nos sirve, ¿sí? En cuanto nos han servido algunas de las grandes ecuaciones o ecuaciones muy complejas que llevamos nosotros en la secundaria. Realmente en la vida en la vida volvemos a usar una ecuación para hacerlo. Entonces tengo que descubrir qué hay de fondo. Y déjenme otra vez regresar a la anécdota, porque el maestro, ustedes como educación física, no solamente es preparar en ese momento el cuerpo, sino es armonizar, es ponerme en contacto con lo que me rodea, porque la percepción tiene eso. La percepción me va a poner en contacto con lo que me rodea. Y cuanto más yo prepare a los alumnos, a mis muchachos, para que ellos vean, va a ser más fácil que ellos se puedan integrar a lo que están haciendo. Creo que ya me estoy pasando. Déjenme regresar a esta anécdota que les quería contar. Entré a una clase de matemáticas en secundaria y estaban trabajando funciones trigonométricas. Me senté... Everardo, no corras, tranquilo, no corras, tranquilo, cedo mi tiempo, no te apures. Ok. Iba a trabajar con funciones trigonométricas. La verdad, a mí mismo seguirle ya no me era tan fácil. Y cuando salí, la maestra Rosa Elena, que de hecho ya dejó de la docencia porque era una gran matemática, me acerqué con ella en la retroalimentación y le dije, ¿para qué le va a servir a los alumnos? A ver, plantéame otra vez lo que le dijiste a los alumnos. No tuve la oportunidad de estar toda la clase. ¿De qué les sirve? Me dice, Everardo, no les va a servir de nada en la vida. Entonces, sí me impresioné porque además era cierto, o sea, no iba a servir para nada. Sirven, ojo, sí sirven, ¿sí? Y ahorita vamos para allá. Le digo, entonces, ¿para qué las das? Y pensé que ella me iba a decir, pues para cubrir el programa. Y no, su respuesta no fue esa. Me dice, a través de las funciones trigonométricas, yo estoy haciendo que mis alumnos descubran las relaciones que pueden encontrar en una expresión o a su alrededor.
Y si se acuerdan, las funciones trigonométricas tenían que ver con aquello del triángulo de dos catetos, la hipotenusa y un ángulo, etcétera. Y entonces localiza el valor del ángulo tal si tienes este valor de la hipotenusa y el cateto. Y la verdad, no era aprenderse la fórmula, sino descubrir las relaciones. Y me encantó. Esto les estoy hablando de hace 20 y tantos años, más de 25 años, y me impactó. Porque realmente eso es lo que tenemos que hacer, y eso convencía a los alumnos, y de veras, era una maestra que era muy exigente, pero tenía el gusto de sus alumnos por lo que estaban haciendo. Entonces, cuando decimos, ¿qué voy a hacer para que estén mucho más atentos? Es esto. ¿Cuál es el propósito? Intencionalidad. Acercarlo con significado, con intereses a través de ello, en esta parte que tiene que ver de sus intereses, y en una parte importante para ustedes, el juego. Y repito, cuando hablo de matemáticas y física y química, lo podemos hacer igual. O sea, trabajando en algún ejercicio en tercero de secundaria, con un ejercicio de matemáticas de ecuaciones de primer grado, no brincábamos y no jugábamos, pero empezamos a jugar con algunos cuentos del hombre que calculaba, de Malva Taján, que son cuentitos, son anécdotas. Es un libro muy bonito, que va planteando una pequeña leyenda, una pequeña anécdota. No son anécdotas, un pequeño suceso, pero siempre hay un truco matemático para poder resolverlo, y entonces los chavos se emocionaban para ver quién lo podría desarrollar. Y eran tareas que se quedaban en el hombre que calculaba, si hacía eso el viernes, y tenían que resolverlo y darnos sus propuestas para el lunes. E intentábamos que no fuera solamente un camino, porque el libro del hombre que calculaba luego te da el camino para llegar a una resolución o a varias resoluciones, como así seguía. Entonces estaban llevando en estos elementos a la trascendencia, hacer búsqueda de más elementos dentro de sus procesos. Entonces, yo sí les iría dando esta parte para entender el sentido de nuestros protocolos, del uso de nuestros tapabocas, de la necesidad de mantenernos. ¿Qué más? Y ya planteaba Patti, ya planteó un poquito este sentido. O sea, no solamente es para cuidarme a mí, sino es para cuidar a los demás. Entonces, ahorita les dejo estos 3 elementos. Llevamos a nuestros alumnos a descubrir el propósito, y muchas veces no se los tienen que dar ustedes, sino a lo mejor se pueden descubrir. Si empezamos a respirar, a lo mejor con uno de sus ejercicios, y que ellos se den cuenta y descubran, es que esto se vuelve importante. Josefa hacía un comentario hacia el inicio que decía que cuando hablamos de la percepción no tiene que ver nada más con la vista. La percepción es a través de todos los sentidos. Y yo no sé si les pasa a alguno de los maestros que nos están escuchando. He tenido la posibilidad de estar haciendo yoga, y a veces en los primeros 5, 8, 10 minutos que estoy trabajando, le digo a la maestra, porque ahorita, pues ya saben, lo estamos haciendo en línea. Yo ahorita estoy en Ciudad de México, por eso lo recibo de Guadalajara cuando estoy por allá. Ahorita está en línea. Entonces estoy trabajando básicamente respiración, y le digo a la maestra Jean, le digo, oye Jean, estoy empezando a arder. O sea, el cuerpo se me empieza a transformar solamente después de haber respirado por 10 o 15 minutos, me cambia el cuerpo. O sea, la temperatura, cómo me siento a través de la respiración, tomo conciencia de lo que está pasando a partir de la respiración con una forma, y ustedes la conocen muy bien. Y entonces mi atención en mi cuerpo, mi atención en el movimiento, mi atención en el propósito de lo que estamos haciendo cambia. Entonces, esto se vuelve importante, no olviden. Y esto, ustedes, y es muy importante decirles, ustedes son las que dirigen, ustedes orientan. Me encanta esto de José María Martínez Beltrán, cuando me dice que la percepción, ¿sí?, es una orientación activa hacia, pero a veces el niño cuando llega no la tiene. Entonces, por eso ustedes van a hacer algo para que se inicie, ¿no? Cuando estábamos en presencial, a lo mejor les decíamos, todos un aplauso, o todos damos un brinco, o todos decimos ya, o todos decimos algo, para poder centrarnos en esa parte. Entonces, dirijamos, nosotros llamamos mediar, mediemos la percepción para que no tenga las dificultades que tiene. Yo creo que Patti y yo ya un poquito más adelante hablaremos de estos elementos, de cuáles son los elementos que se involucran dentro de la percepción y que a veces no nos damos cuenta, y si no los tenemos en cuenta no vamos a poder atender las diferencias, y las podemos atender a partir de este elemento que decía observar. Estar observando, ojo,
y no solamente observar nosotros, sino una parte importantísima es enseñar a nuestros alumnos a abrir los ojos. Hay por ahí una reflexión de Rubén Alves en una presentación que tiene que se llama Educar, que dice que los niños, déjenme leérselas textualmente, dice, los ojos tienen que ser educados para que la alegría aumente. Me parece maravilloso. Vean la belleza. Los ojos tienen que ser educados para que la alegría aumente. Cuando yo descubro el sentido de lo que voy a hacer y sé por qué lo voy a hacer y cuál va a ser la ganancia, entro en la parte en la actividad que se va a hacer, aún en matemática o aún en física o aún en química, cuando lo entienda. Entonces, aquí hay unas orientaciones, si podemos seguir, les seguimos. Perdón, me detengo. No, hombre, está increíble y de verdad, hasta poético suena todo esto. Porque me parece que no podemos enseñarle a nuestros niños a percibir hacia adentro si no tienen referencias de lo que es lo que ocurre hacia afuera. Cómo poder tener empatía. Y ahorita me recordaste lo de la autoempatía, la importancia de la autoempatía, pero eso será para otro momento que hablemos de todo esto, porque de verdad es increíble. Y cuando estabas hablando acerca de esta pintura, yo recuerdo que en Ámsterdam, cuando fui al Museo de Da Vinci, yo no soy una experta en pintura ni nada de eso, pero hubo una pintura que me llamó mucho la atención, pero ¿saben qué me llamó la atención? No el frente, el verla de canto y ver un bonche así de pintura que yo me pregunto, porque se acuerdan, o para quien no ha leído, dije Leonardo da Vinci, ¿verdad? No es Vincent Van Gogh, que él cuando no tenía lienzos pintaba sobre las pinturas que ya tenía. Y no saben qué tristeza empecé a sentir, a generar, ahorita que te dices eso, las lágrimas me escurrían, porque de pronto sentí así como, ¿qué viviría este hombre en esta pintura que tiene tantas pinceladas que quien pudiera separar las capas encontraría cuántos cuadros? Y creo que eso nos representa a nosotros como seres humanos, que en coaching ontológico, cuando estuvimos juntas, Pati y yo, en todo esto que con Rafael Echeverría, se habla que somos como, tenemos capas y capas como las cebollas, ¿no? Entonces, de verdad, cuando los niños llegan, cuando cualquier persona llega, no quedarnos en la puerta, es muy importante. Hay que tocarla, hay que abrirla, hay que acercarnos. Y de verdad que me encanta lo que ustedes han aportado y a mi querida Pati le va a tocar hacer un resumen que es re buena, toma nota y hace un resumen así espectacular, como ya saben, de la niña que se sienta hasta adelante y toma nota perfecta, así que eso le queda a mi querida Pati. Yo solamente les quiero decir que de verdad me encantó esta participación de ustedes, creo que nos abre la percepción para darnos cuenta que la percepción no es una cosa, es un fenómeno humano y es un fenómeno viviente que necesitamos estar muy atentos, muy presentes para darnos cuenta de esas señales y poderlas capitalizar para hacer algo distinto. Y antes de cederle la palabra a Pati, cuando ustedes decían, ¿cómo le hacemos? Lo pongo como idea, porque cuando van hablando yo voy tomando aquí nota también. Y una cosa que se me ocurre, lo que tenemos prohibido es estar de frente, ¿cierto? La sana distancia tiene que ver con estar de frente para que no nos salpiquemos la saliva o qué sé yo. Pero ¿qué tal, maestras, maestros, si los ponen de espaldas y hacen un elemento de soporte? De espaldas, pues no va a pasar nada de eso, ¿no? No lo sé, pero consúltenlo con el médico que le tengan más confianza. Pero se me ocurre, yo no soy maestra preescolar, pero en lugar de que, y creo que eso va a ser muy bonito, ¿qué sienten los niños? Van a sentir un soporte de alguien. En terapia muchas veces hacemos que dos personas se sienten y se apoyen en las espaldas, porque casi siempre nos sentimos solos. Y experimenten y cuéntanos a ver qué pasa. ¿Qué va a pasar con esos chiquitos o con esos alumnos que son capaces de recargarse uno en la espalda del otro? No va a haber manera de que se contagien y además si los ponen al aire libre mejor. Eso es una, por ejemplo, hacer una ronda, una rueda invertida, que no estén de frente,
vamos a trabajar un poco con la espalda, porque la espalda lo que más nos duele, es ahí donde se carga el estrés. Lo dejo como idea loca, a ver qué les parece, y si hay alguna objeción por parte de nuestros no expertos, dice Pati, sino que nos digan, ¿no? ¿Por qué no o por qué sí pudiéramos hacer esto? Y mi querida Pati, te entrego la palabra. Pati, tu micrófono. Hola, gracias. Muchas gracias, Josefa. Hoy no tomé nota, hoy me dediqué a escuchar a Pati y Everardo, que siempre hacen un replanteamiento de lo que van ellos captando en este importante elemento que es la percepción. Efectivamente, un niño pequeño, un bebé recién nacido, llora cuando siente frío, no tiene más que expresar que tiene frío o que tiene hambre. Estas reacciones iniciales y que luego va perfeccionando son las que tenemos que conservar para que ese radar natural, ese radar siempre esté ahí, y es lo que los adultos debemos de cuidar, debemos de proteger, y justo más que decirles lo que tienen que percibir es ayudarles a ser consciente que tienen todo ese equipamiento. Y no quisiera dejar ningún resumen, sino dejarle 2 minutos a Pati y 2 minutos a Everardo para que nos den una conclusión final de aquel elemento que ustedes crean que puede ayudar a los maestros a continuar esta búsqueda, este trabajo, esta incorporación de estrategias para continuar los procesos perceptuales. Pues los dejo a los dos para que tanto Pati como Everardo nos den su conclusión o una última idea. De hecho, nos están pidiendo que repitan en otra sesión, ¿eh? Ya empiezan a tener porra aquí. Pues bueno, yo por mi parte gustosísima de poder compartir con ustedes otra sesión, encantada de compartir con Everardo y pues con todos ustedes. Yo lo que quisiera decirles es, creo que un elemento importante para mí a manera de resumen es esta idea de cómo nos rehumanizamos. Sé que somos humanos, pero este proceso que hemos vivido como humanidad, ¿cómo nos lleva a rehumanizarnos y a repensar la educación, qué sentido tiene, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros estamos muy preocupados, o muchas personas están preocupados por ese rezago tan grande que van a tener los niños o que están teniendo ahora que regresan. Y yo les diría, pues es muy, muy cuestionable porque también aprendieron otras cosas. Y bueno, yo he escuchado en muchas escuelas que han hecho encuestas a padres, a los mismos chiquitos, y lo que dicen es aprendimos otras cosas, ¿no? Aprendimos a hacer y a vivir otras situaciones, y eso lejos de quitarme elementos, al contrario, me fortalece en esas habilidades del siglo XXI que tienen que ver con el tema de adaptarme, de ser flexible, de aprender a aprender, de aprender a transferir el conocimiento, porque si bien Everardo habló del primer criterio, o yo les diría elemento clave en los procesos educativos, es la intencionalidad y la reciprocidad. El segundo es la mediación del significado, y la tercera es la mediación de la trascendencia o transferencia. Entonces yo les diría, es bien importante recuperar todo el sentido, el significado que tienen las experiencias que vivimos, sean académicas o sean personales o sean de cualquier tipo. Recuerden que se aprende en todo momento y en todo lugar, y que la escuela en el futuro va a dejar de tener el espacio físico que tiene para movernos a un contexto de vida cotidiana, porque se aprende en todo momento y en todo lugar. Y eso me lleva al tercer criterio, que es la mediación de la trascendencia o transferencia, que es lo que aprendo aquí en un contexto, ¿cómo lo puedo poner lo suficientemente abstracto para poderlo transferir? Y ahí sí me encantaría poder tener otra sesión para poder profundizar en la importancia de el manejo de niveles de abstracción más complejos que empiezan desde preescolar
con la orientación espacial, ¿no? Nuestro desarrollo de la abstracción empieza desde chiquitines con nuestra orientación espacial, nuestra derecha y nuestra izquierda, etcétera, y cómo creo yo cada vez más tenemos que incorporar, como en la percepción espacial, el cuerpo. El cuerpo es clave en el trabajo, ¿no? Y yo creo que es muy importante darle, como Josefa bien sugirió, a ejercicios que tengan que ver con cuidando el protocolo siempre y cuando, pero cuidando que realmente hay esta interacción. Y yo les diría, cuando estábamos totalmente presencial, mi gran pregunta es, ¿de veras teníamos ese contacto y ese vínculo? ¿O esta experiencia que estamos teniendo nos llevó a cuestionarlo? Y yo espero que cuando regresemos a la modalidad que sea, nos cuestionemos el establecimiento del vínculo con el otro para tener una interacción de calidad que promueva el aprender a aprender, tanto de todos, y me encanta un concepto que está ahorita rondando, y es que todos somos aprendientes, ¿no? Maestros, alumnos, hoy estamos aprendiendo, nosotros estamos aprendiendo cada vez más, y me encanta cuando me apoyo en mis alumnos, porque hoy somos, en términos de liderazgo, líderes mucho más, pues que se rotativos y en un momento dado cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Nosotros somos facilitadores de experiencias que permitan a los estudiantes construir conocimiento, desarrollar habilidades, desarrollar competencias para poder enfrentar los retos que nos pone justamente este siglo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Habría muchas cosas más que decir, pero quiero ser muy respetuosa de los tiempos y adelante, Berardo. Muchas gracias. Déjenme platicarles rápidamente. Cuando estábamos planteándonos el conocimiento con Patti León, Stagán, y bueno, los conocemos, decíamos, ¿para dónde queremos llevar la orientación de lo que queremos compartir con ustedes? No es lo que planteamos, curiosamente, sino queríamos rescatar de fondo cuáles son esas pequeñas acciones cognitivas que realmente tenemos que cuidar para que en este momento llevemos a nuestros alumnos a donde los queremos llevar. Déjenme hacer una referencia. A veces voy siguiendo en el World Economic Forum algunos reportajes y apareció un reportaje de la revista The Economist. Se llama 20 puntos de análisis del futuro inmediato y plantean 20 puntos de todas las áreas de la medicina, de la salud, de la economía, de los ambientes, de todo esto. Y cita en uno de los puntos donde habla de educación, dice textualmente, dice, la innovación, la tecnología, lo natural y el pensamiento complejo no lineal tendrán que ser la base de la nueva realidad. No sigo leyendo, pero simplemente es esto, y como dice Patti, no es ahora, sino desde siempre. Estamos buscando la complejidad, la percepción es muy compleja y ya no tuvimos oportunidad de hablar de esas funciones cognitivas que tenemos que ser cuidadosos nosotros en dirigirlas, porque lo que les decía con el Guernica, hubo mucha carencia en la dirección que yo tuve y entonces mi percepción fue muy pobre. Cuando hay un mediador o hay alguien que nos dirige la atención, que nos dirige nuestra percepción, entonces vamos a ser muy enriquecidos. Y dice aquí en el mismo Economist y en los propósitos de educación del 2030, siempre están hablando del pensamiento complejo, que ojo, a veces cuando oyen pensamiento complejo piensan que un niño de preescolar no lo tiene, también lo tiene. Y aquí lo que cambia es lo que así tal cual, el análisis de la complejidad que tiene que ver con una serie de elementos, entre ellos el número de unidades que se tienen, etcétera, etcétera. Entonces, ya no alcanzamos a compartir estos elementos. Habrá otra oportunidad, tal vez en este medio o en algunas veces algunos de los talleres que se programan a través de LOGA o de algunas otras instituciones para poner esto en la mesa. Nosotros estamos llamados, ¿sí?, a llevar a nuestros alumnos a explotar en todo lo posible todas esas grandes habilidades. Y para eso tenemos que conocer un poco más qué significan esas habilidades, que a veces no lo sabemos. Les digo que a veces trabajo con maestros de
de preparatoria, de universidad, y mucho de mi planteamiento es si sabemos qué es el análisis. Y les soy sincero, la mayoría de las veces, no importa si a veces es una carrera de medicina o de ingeniería o de administración, a veces no sabemos definir qué es el análisis, y el análisis, la comparación, la identificación, y entonces en esa deficiencia la dirección que nosotros damos no nos lleva hacia donde nosotros queremos. Y esto no es solamente cognitivo en el sentido de llevarlo al conocimiento de una mejor fórmula o de un mejor contenido, sino también sobre nosotros mismos. Esto que dice Patti de humanizarnos, estas habilidades me tienen que llevar también a mi autoconciencia y a descubrirme. El proceso de análisis tiene que ver conmigo mismo. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son los elementos? A veces queremos simplificar el análisis de un elemento, y ya no tenemos oportunidad en el World Economic Forum, por toda la mala información que se está dando. Se hablan de más de 150 líneas de información inadecuada que se están planteando sobre el tratamiento, la vacuna, las formas de atención, etcétera, etcétera. Entonces dice, tenemos que hacer, ¿sí?, caminos que nos ayuden a que se perciba de una manera correcta. Entonces esto será asunto de otra sesión, pero sí queremos recalcar, lo que ustedes hacen, lo que hacemos en el salón de clase es más complejo de lo que podemos ver. Entonces plantearon elementos muy importantes que tienen que ver con esta parte emocional, con esta parte de reconocerme, con esta parte de aceptarme y proyectar con lo que yo tengo. Entonces pues se queda esa invitación a ustedes mismos a continuar la búsqueda, a descubrir, como lo fueron planteando tanto Josefa y los Patis, esa capacidad de observarme, y a partir de la observación poderme proyectar, poderme transformar. Si la educación no transforma, no estaremos haciendo las cosas de manera correcta. La educación tiene que cambiarnos, y lo tenemos que ver ya desde los preescolares con los que estamos trabajando. Tiene que haber cambios. Entonces, una invitación conjunta a hacer esa transformación. No sé qué pasa. Pues muchas gracias por acompañarnos, y por ahí tendrán nuestros datos, y de todos modos pues ya tendremos otra oportunidad de seguir hablando ahora sobre estas partes específicas del trabajo cognitivo. Muchas gracias. Claro que sí, de verdad que qué importante regresar, retomar todo esto que, como decías, en el Foro Mundial de Economía se habla, y el otro día también veía lo de las competencias. Digo, pues si desde hace 20 años están pidiendo las mismas competencias, ¿cómo es que no las hemos logrado desarrollar? A ver, maestros, nada más cuando regresemos al básico vamos a ver que el pensamiento complejo no es tan complejo, ¿no? Al final. Y que hay que definir bien los problemas, etcétera, para poder vivir en más paz y poder avanzar. Pero dice, como decía un amigo, ¿para qué lo ponemos fácil si lo podemos complicar? Y sobre todo a veces confundimos que la complejidad es igual a la complicación, y son bien distintas. No confundamos la gimnasia con la magnesia, igual que la percepción con la interpretación, ¿no? Así que, bueno, me encantó que estuvieran con nosotros, y antes de darle la palabra a Patti para que cierre, por supuesto, invitarles, maestros, a que les avisen a más maestros que estamos haciendo. Tiene que ver con retarnos para pensar diferente, para hacer cosas diferentes. Si nosotros como maestros no nos actualizamos, como papás, como ciudadanos simplemente, o como personas, si no nos actualizamos, de verdad que nos estamos quedando quién sabe dónde, porque este mundo sigue. Por eso cuando dicen administrar el tiempo, yo digo, eso no es posible. No podemos hacer otra cosa menos administrar el tiempo sigue y no nos espera. Entonces, Patti y yo decidimos trabajar en este proyecto, y no es trabajar, lo disfrutamos mucho. Siempre que terminamos una sesión nos hablamos, y hola Patti, que no sé qué, y de verdad que lo gozamos, porque cada vez va aportando algo nuevo, va abriendo nuevas aristas. Casi estamos tomando nota. Y ahora, ¿quién tenemos que leer? Que ese no lo conocía yo, ¿no? Porque no sabemos todo. Pero de verdad que es muy rico contar con ustedes, Patti, Everardo, con todos ustedes, maestros, y que avisen a los demás que estamos haciendo esto. Estamos planeando con Patti hacer algo especial. Ya lo verán. Vamos a hacer algo y se los vamos a avisar. Así que, mi querida Patti, después de esto, te toca a ti el cierre.
Nada más agradecerles, maestra Nayeli, maestra Laura, muchísimas gracias. Pati, León, Everardo, muchísimas gracias por su asistencia. Y a mí me gustaría en este Día Internacional de la Paz, ¿no? Es el Día Internacional dedicada a pensar sobre un tema que todavía tenemos que transitar mucho. Una frase que UNESCO comentó, que dice que si es en el corazón de los hombres donde se gesta la idea de la guerra, ¿por qué no trabajamos todos? Y aquí la invitación creo que es especialmente a los padres de familia y a los maestros a trabajar en el corazón de nuestros alumnos, de nuestros hijos, la idea de la paz. Es un gran tema que nos tiene que acompañar a todos porque las relaciones, los vínculos no necesariamente son pacifistas o pacificadores. Maestros, muchísimas gracias. Nos despedimos y nos vemos el próximo martes de conversatorio. Gracias a todos. Gracias, Josefa, por compartir estos espacios. Maestros, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.